Si tu rosario se ha roto en tus manos, detente ahora. Esto no es una simple coincidencia. Lo que estás a punto de escuchar te estremecerá. El padre Leopoldo Mandić, un santo con un don profético, advirtió sobre señales espirituales que pocos entienden. Y esta es una de las más alarmantes. Un rosario roto podría ser un mensaje urgente o una advertencia sobre algo que se avecina en tu vida. No te arriesgues a ignorarlo. Lo que viene a continuación te ayudará a ti, a tu familia y a tu hogar, así que quédate hasta el final, porque ahí te revelaré las 3 acciones más peligrosas que muchas personas cometen al romperse su rosario. Pero solo podrás entender por qué pueden afectar tu vida espiritual si has visto cada detalle de este video desde el principio. Antes de comenzar, demuestra que confías en los signos que Dios nos envía. Si crees que nada sucede por casualidad y que cada señal tiene un propósito, dale like y suscríbete ahora mismo. La mayoría no sabe qué hacer cuando su rosario se rompe. ¿Y tú? Escribe, bendice mi rosario, Señor, en los comentarios si quieres asegurarte de no cometer un error. Imagina esto. Estás orando en la tranquilidad de tu hogar, concentrado en cada palabra del rosario, sintiendo su peso en tus manos, cuando de repente se rompe sin ninguna razón aparente. Las cuentas caen al suelo y un escalofrío recorre tu espalda. ¿Casualidad? El padre Leopoldo Mandić nunca creyó en coincidencias cuando se trataba de signos espirituales. A lo largo de su vida, este santo confesor fue testigo de incontables casos de personas que acudían a él con la misma inquietud. Mi rosario se rompió mientras rezaba. ¿Qué significa esto? Y la respuesta del padre Leopoldo siempre era la misma. No lo ignores, porque podría ser una advertencia divina. Pero, ¿advertencia de qué? El padre Leopoldo entendía que un rosario roto no es solo un objeto dañado. Para la mayoría, puede parecer algo sin importancia, un simple desgaste por el uso constante. Pero para quienes han comprendido las realidades espirituales, esto puede significar una lucha que está ocurriendo en el mundo invisible. La vida de un cristiano no es solo carne y hueso, sino también espíritu. A diario, estamos en medio de una batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal. Y muchas veces, los signos que recibimos en la tierra son reflejos de lo que está ocurriendo en esa dimensión espiritual. El rosario es una de las armas más poderosas que tenemos contra el mal. No es solo un objeto de devoción, sino una barrera de protección. Los exorcistas han testificado innumerables veces que los demonios odian el rosario porque cada Ave María es como una herida contra su poder. Por eso, cuando un rosario se rompe de manera inexplicable, el padre Leopoldo advertía que puede ser una señal de que estás siendo atacado espiritualmente. Puede significar que alguien está orando en tu contra. Las maldiciones y ataques espirituales existen, y muchas veces la protección de Dios impide que nos alcancen. Pero si un rosario se rompe en medio de tu oración, puede ser una señal de que hay fuerzas oscuras tratando de debilitarte. Una prueba fuerte se acerca a tu vida. Muchas personas que han experimentado esta situación han descubierto que poco después enfrentaron problemas familiares, enfermedades inesperadas o crisis en su fe. ¿Coincidencia? El padre Leopoldo decía que no. Dios te está llamando a orar con más intensidad. A veces, un rosario roto no es un ataque del enemigo, sino una advertencia de Dios. Es su manera de decirte, hijo mío, fortalece tu fe porque se avecinan tiempos difíciles. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué debes hacer si tu rosario se rompe? El padre Leopoldo enseñaba que ignorar los signos espirituales puede ser un grave error. Si tu rosario se rompe, esto es lo que debes hacer de inmediato. No lo tires. Un rosario es un objeto bendito, y aunque esté roto, sigue siendo sagrado. Muchas personas cometen el error de desecharlo como si fuera un objeto cualquiera, sin saber que esto puede traer consecuencias espirituales. Haz una oración de protección. En el instante en que esto suceda, haz una oración pidiendo la protección de Dios, la intercesión de la Virgen María y la fortaleza para enfrentar cualquier batalla que puedas estar atravesando. Llévalo a bendecir nuevamente. Si tienes la oportunidad, llévalo a un sacerdote para que lo bendiga otra vez. Esto no solo restaurará su propósito espiritual, sino que también reforzará tu protección personal. Fortalece tu vida de oración. Si esto te ha sucedido, tómalo como un llamado urgente a rezar más.
Comienza a rezar el rosario con más devoción, ayuna si es posible, y aléjate de situaciones que puedan estar debilitando tu fe. Pero hay algo más que debes saber. El padre Leopoldo hablaba de un caso aún más impactante, un caso en el que un rosario roto significó la salvación de un alma en peligro. En la siguiente parte, te contaré una historia real que ocurrió con una persona que experimentó esta señal en el peor momento de su vida. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Dale like si sientes que este mensaje ha resonado contigo. Comenta si alguna vez te ha ocurrido esto y cómo lo interpretaste. Y sobre todo, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en la siguiente parte te hará ver el poder del rosario con nuevos ojos. Imagina que una noche, mientras rezas el rosario, de repente se rompe en tus manos. Al principio, piensas que es un simple accidente, pero en el fondo, sientes que algo no está bien. Esta es la historia de Luciano, un hombre profundamente devoto que acudió al padre Leopoldo Mandić en busca de respuestas cuando su rosario, sin razón aparente, se partió en dos justo cuando terminaba su oración. Lo que ocurrió después es tan impactante que cambió su vida para siempre. Luciano estaba angustiado. Para él, su rosario era más que un objeto. Era un vínculo directo con la Virgen María y su protección diaria. Nunca antes le había pasado algo así. Así que, decidido a entender el significado de lo que había ocurrido, viajó hasta el confesionario del padre Leopoldo. Cuando llegó, le explicó lo sucedido. El santo lo escuchó con atención y tras un breve silencio, le dijo: «Dios te está llamando, pero también hay una batalla por tu alma. ¿Estás listo para saber la verdad?» Luciano sintió un escalofrío. ¿Una batalla? ¿Qué quería decir con eso? El padre Leopoldo le explicó que, cuando un rosario se rompe en circunstancias extrañas, puede significar dos cosas. Una señal de protección divina. A veces, Dios permite que esto ocurra para alertarnos de un peligro inminente, un ataque espiritual. En algunos casos, el enemigo trata de debilitar la fe de una persona, especialmente si está en un momento clave de su vida. Luciano no entendía qué peligro podía acecharlo, hasta que el padre Leopoldo hizo una pregunta inquietante. ¿Has sentido que alguien te observa? ¿Has notado cambios en tu hogar o en tu estado de ánimo últimamente? Luciano se quedó helado. Sí, en las últimas semanas había experimentado una sensación extraña en su casa. Sombras en el rabillo del ojo, ruidos inexplicables y una inquietud constante que no podía explicar. El padre Leopoldo le dijo: «Tienes que hacer algo de inmediato. Vuelve a casa, revisa todo y pide a Dios que te muestre lo que está oculto». Luciano obedeció. Esa noche, mientras revisaba su hogar, encontró algo escalofriante. Dentro de su habitación, escondido detrás de un mueble, había un objeto extraño envuelto en un paño negro. Cuando lo abrió, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Una figura oscura con alfileres clavados y una foto suya en el centro. Alguien estaba atacándolo espiritualmente. De inmediato, recordó las palabras del padre Leopoldo. «El rosario roto fue tu advertencia. Dios te protegió al mostrarte esto antes de que fuera demasiado tarde». Luciano llevó el objeto a la iglesia y pidió que fuera destruido. Luego, reforzó su vida de oración, comenzó a rezar con más devoción y se encomendó por completo a la Virgen María. Días después, Luciano regresó con el padre Leopoldo y le contó todo lo que había descubierto. El santo le miró con una sonrisa serena y le dijo: «Ahora entiendes, Dios nunca nos deja solos. Nos envía señales para protegernos, pero depende de nosotros prestar atención y actuar». Desde ese día, Luciano no volvió a ignorar ningún signo espiritual. Su fe se fortaleció como nunca antes. ¿Y tú? ¿Ignorarías esta advertencia? Si tu rosario se ha roto en tus manos, no lo tomes a la ligera. Podría ser una señal de que algo importante está ocurriendo en tu vida. Dale like si sientes que esta enseñanza es importante y debe llegar a más personas. Suscríbete ahora mismo, porque en la siguiente parte descubrirás la poderosa oración que el padre Leopoldo recomendaba hacer cuando esto sucede. No te pierdas lo que viene. Podría ser lo más importante que escucharás hoy. Cuando Luciano descubrió aquel objeto oculto en su hogar, comprendió que el rosario roto no había sido una simple coincidencia. Era una advertencia.
Pero ahora tenía una nueva pregunta. ¿Cómo protegerse? El padre Leopoldo Mandić le dio la respuesta con una enseñanza que jamás olvidaría. Existe una oración tan poderosa que el enemigo teme escucharla. Una oración que, si la dices con fe, puede romper ataduras, alejar influencias malignas y restaurar la paz en tu vida. Pero antes de compartirte esta oración, debes saber algo importante. El padre Leopoldo enseñaba que las palabras, cuando se pronuncian con fe, tienen un impacto en el mundo espiritual. La Biblia lo confirma, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto significa que muchas batallas que enfrentamos no se ven con los ojos, pero son reales, y la oración es el arma más poderosa que tenemos. Luciano entendió que no bastaba con deshacerse del objeto que había encontrado en su casa. Necesitaba cerrar toda puerta que hubiera dejado abierta. Y fue entonces cuando el padre Leopoldo le enseñó esta oración. Si alguna vez sientes que hay algo extraño en tu vida, si has experimentado noches de insomnio sin razón aparente, si notas que tu fe se debilita, o si tu rosario se ha roto en tus manos sin explicación, esta oración es para ti. Repítela con devoción. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, te pido que envíes a tus ángeles a protegerme de todo mal, que toda fuerza oscura que intente acercarse a mi vida, mi hogar y mi familia, sea disuelta por tu luz infinita. Santo Padre, cubre mi corazón con tu amor, fortalece mi fe y concédeme la paz que solo tú puedes dar. Que mi alma permanezca firme en tu verdad y que ningún enemigo tenga poder sobre mí. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. El padre Leopoldo recomendaba rezarla con un rosario bendecido en la mano, preferiblemente acompañado de una vela encendida y con total concentración en Dios. Luciano hizo esto, y lo que sucedió después fue asombroso. Desde la primera vez que oró con fe, su hogar dejó de sentirse pesado. Su mente recuperó la paz, y las sombras que antes parecían acecharlo desaparecieron. Su fe se renovó, y nunca más volvió a ignorar los signos espirituales. El padre Leopoldo le dijo: cuando oras con verdadera fe, el enemigo tiembla, porque sabe que ha perdido el control sobre ti. Y lo mismo puede suceder contigo. Si alguna vez tu rosario se rompe, si sientes una extraña opresión en tu espíritu, o si notas que tu vida ha tomado un rumbo inesperado, esta oración puede ayudarte a recuperar la paz y la protección divina. Hoy, muchas personas ven estos signos y los ignoran. Creen que son casualidad o que no tienen importancia. Pero los santos y los grandes hombres de fe nos han advertido. Dios nos habla a través de pequeñas señales. Depende de nosotros prestar atención. Ahora, tienes en tus manos una herramienta poderosa. No la desperdicies. Si alguna vez tu rosario se ha roto o temes que pueda suceder, demuestra tu fe y tu compromiso con la protección divina dando like a este video y suscríbete al canal. En la siguiente parte, te compartiré la última advertencia del padre Leopoldo sobre lo que nunca debes hacer si tu rosario se rompe. Lo que viene a continuación es algo que muy pocos conocen. El padre Leopoldo Mandić decía que hay señales espirituales que pueden salvarnos de grandes peligros, pero también advertía que muchas personas, al no comprenderlas, cometen errores fatales. Si tu rosario se rompe, lo peor que puedes hacer es ignorarlo o reaccionar de manera equivocada. A continuación, conocerás las 3 acciones más peligrosas que muchas personas cometen cuando esto sucede. Si alguna vez te ha pasado, presta atención, porque lo que descubras hoy puede cambiar tu forma de ver el mundo espiritual. El primer error es no preguntarte el por qué. Uno de los mayores errores que las personas cometen cuando su rosario se rompe es no cuestionarse qué puede significar. El padre Leopoldo Mandić insistía en que Dios siempre nos habla, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar. Cuando un rosario se rompe, es un evento que nos obliga a hacer una pausa. Puede ser una advertencia de que algo en nuestra vida no está bien. Puede ser una señal de que necesitamos fortalecernos espiritualmente. Puede ser un llamado a volver a Dios con más fuerza. Pero si no te detienes a reflexionar, jamás comprenderás el mensaje. Si esto te ha sucedido, pregúntate,
¿Mi fe se ha debilitado en los últimos meses? ¿He dejado de orar con la misma devoción que antes? ¿Estoy permitiendo en mi vida influencias que me alejan de Dios? El padre Leopoldo explicaba que los ataques espirituales no siempre son directos. A veces comienzan como distracciones pequeñas. Dejar de rezar un día, luego 2, luego un mes entero sin tocar el rosario. Y cuando menos lo esperamos, hemos perdido la conexión con Dios. El rosario roto puede ser una advertencia para regresar antes de que sea demasiado tarde. El segundo error es caer en el miedo y la desesperación. Muchas personas, al ver que su rosario se ha roto, entran en pánico, se llenan de miedo y comienzan a imaginar que algo terrible va a ocurrirles. El padre Leopoldo Mandić enseñaba que el miedo es una de las armas más poderosas del enemigo. Cuando el miedo se apodera de nosotros, nos paraliza, nos hace dudar de la protección de Dios, nos hace olvidar que estamos en sus manos. Si tu rosario se rompió, lo último que debes hacer es permitir que el miedo controle tu mente y tu corazón. En lugar de eso, recuerda que Dios siempre tiene el poder absoluto sobre todo. Nada ocurre sin que Él lo permita. En vez de llenarte de miedo, el padre Leopoldo recomendaba tomar acción inmediata. Haz una oración de protección y pon tu confianza en Dios. Acércate al sacramento de la confesión, limpia tu alma y refuerza tu conexión con Él. Pide la intercesión de la Virgen María y pídele que te cubra con su manto. Recuerda, el miedo nunca viene de Dios. Si sientes miedo, significa que debes orar más, confiar más y entregarte más a Él. El tercer error es no tomar medidas para proteger tu vida espiritual. El padre Leopoldo Mandić advertía que, cuando ocurren señales espirituales, debemos reforzar nuestra fe, no debilitarla. Muchos, al ver que su rosario se rompe, simplemente lo dejan pasar y siguen con su vida como si nada. Pero esto es como ignorar una alerta de peligro en un camino oscuro. Si esto te ha pasado, no es casualidad. Es un llamado a hacer un cambio real en tu vida espiritual. Algunas medidas que el padre Leopoldo recomendaba tomar de inmediato. Bendice tu hogar. Si tu rosario se ha roto en casa, rocía agua bendita en cada habitación y pídele a un sacerdote que haga una oración de bendición en tu hogar. Refuerza tu vida de oración. No basta con orar cuando sientas peligro. La oración debe ser constante, todos los días. Recibe la Eucaristía con más frecuencia. Nada fortalece más el alma que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con un corazón limpio. Lleva siempre contigo un rosario bendecido. Si el tuyo se ha roto, consigue otro. Pídele a un sacerdote que lo bendiga y úsalo con devoción. Dios nos da herramientas para protegernos, pero depende de nosotros utilizarlas. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha resonado en tu corazón. Dios nunca nos abandona. Él nos protege, nos guía y nos envía señales para mostrarnos el camino correcto. Pero si ignoramos esas señales, si dejamos pasar los avisos que nos da, corremos el riesgo de alejarnos de su luz. El padre Leopoldo Mandić dedicó su vida a advertirnos sobre la importancia de estar siempre en gracia con Dios, de no permitir que el enemigo gane terreno en nuestra vida. Hoy, con su enseñanza, hemos comprendido que un rosario roto no es solo un objeto dañado, es un mensaje que debemos escuchar. Por eso quiero pedirte algo muy especial. Dale like a este video si crees que este mensaje puede ayudar a más personas. Suscríbete ahora mismo, porque en este canal compartimos enseñanzas que pueden fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. Comenta si alguna vez te ha pasado algo similar o si este mensaje ha tocado tu vida. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Que Dios y la Virgen María te bendigan, te protejan y te acompañen siempre.